A veces las historias no quieren escribirse. Permanecen años dentro de una. Como una voz ajena. Como una mirada que no se olvida. Y luego llega un día en que guardar silencio duele más que escribir. Estoy acostumbrada a poner sentimientos ajenos en los diálogos correctos. Pero esto es distinto. No viene de libros. Ni del cine. Es solo un momento después del cual ya no se vuelve al lugar de antes. Me llamo Emilia y tengo 28 años. Escribo guiones. Historias de amor que la gente hojea en el metro o lee antes de dormir para sentir algo vivo, algo que abriga. Mis personajes siempre saben a dónde van, incluso si al principio esconden sus deseos entre silencios. Sus palabras se convierten en diálogos que suenan naturales, y los sentimientos se transforman en escenas fáciles de imaginar. Pero en los últimos meses no podía encontrar ni una sola palabra, como si alguien hubiese cerrado la puerta de mi imaginación. El apartamento se vació cuando mi esposo, Lucas, se fue a Portugal. Su viaje de trabajo, que iba a durar un mes, se alargó indefinidamente. Al principio lo esperaba, leía una y otra vez sus mensajes, le respondía brevemente, aferrándome a ese delgado hilo de esperanza. Pero con cada semana, el silencio en casa se volvía más denso, más pesado. Dormía poco. Pasaba las noches mirando las sombras en el techo, escuchando el zumbido del refrigerador en la cocina. Mi cuaderno se escondía en el cajón, la laptop quedaba sobre la mesa, cubierta de polvo. Las palabras, que antes fluían con facilidad, ahora se quedaban atascadas dentro, como si no solo hubiese olvidado cómo escribir, sino también cómo sentir. Una noche, Lucas llamó. Su voz era suave, como siempre, pero noté en ella algo distante, no solo los miles de kilómetros, sino algo más profundo. Dijo que me extrañaba, pero en sus palabras no sentí calor. Luego me propuso viajar a Mendoza, con su padre. Necesita salir, cambiar de ambiente, Emilia. Tú misma dijiste que no podías escribir, y yo estaría más tranquilo. Lo escuché mientras apretaba el teléfono, mirando mi mano. Los dedos me temblaban, aunque no podía explicar por qué. Quizá del cansancio. O del miedo, de no saber quién soy sin mis historias. Acepté. No porque soñara con Mendoza o creyera que los viñedos me devolverían las palabras. Ni porque quisiera ver al padre de Lucas, a quien solo vi una vez, en nuestra boda. Solo no podía seguir quedándome en este apartamento, donde cada objeto, desde una taza sobre la mesa hasta una almohada en el sofá, me recordaba lo que estaba perdiendo. Lo que, tal vez, ya había perdido. No sabía de qué huía, si de Lucas, de mí misma o de la página en blanco que me esperaba en la pantalla. Empaqué rápido. 2 vestidos, unos jeans, un suéter, la laptop. Todo cabía en una pequeña maleta, como si hubiese aprendido a meter mi vida entera en unas pocas cosas. En el taxi hacia el aeropuerto miraba por la ventana la ciudad difusa bajo las luces de neón. Quizá esto sea una huida, pensé, pero no ahondé en esa idea. El conductor me preguntó a dónde volaba. A Mendoza, respondí, y mi voz sonó baja, casi ajena. Él asintió, como si eso explicara algo, y seguimos en silencio. En el avión intenté imaginar una escena, la protagonista corriendo bajo la lluvia, pero la imagen se deshacía, como un mal montaje. Cerré los ojos, sintiendo una leve curiosidad despertar dentro de mí. Delante estaba Mendoza. Y un hombre al que apenas conocía, Manuel, el padre de Lucas. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un pequeño impulso interior. Me estaba moviendo. Hacia algún lugar. Y eso, aunque solo fuera por un instante, era suficiente. Mendoza me recibió con calor y el olor de tierra seca. Bajé del taxi frente a la casa de Manuel, baja, con pintura blanca descascarada y contraventanas de madera. El viñedo empezaba justo detrás del patio, sus olas verdes se extendían hasta el horizonte, donde se perfilaban las montañas. Me quedé de pie con la maleta en la mano, sintiendo que había entrado en una pintura ajena, demasiado tranquila, demasiado viva para el desorden dentro de mí. Manuel salió al porche. Alto, delgado, con el cabello corto y gris. Su piel curtida por el sol, sus manos ásperas, como talladas en madera. Asintió sin sonreír,
pero en sus ojos había algo que no alejaba. De Emilia, ¿cierto? Su voz era grave, con un leve tono ronco. Asentí en silencio, sintiéndome incómoda, como un escolar que no hizo la tarea. Él tomó mi maleta sin preguntar y me condujo hacia la casa. Dentro olía a café y a madera vieja. Los muebles eran sencillos, gastados, pero limpios. En la pared colgaba una foto amarillenta, Manuel, más joven, con una mujer que sostenía a un niño. Intuí que eran Lucas y su madre, pero no pregunté. Manuel me mostró una habitación, pequeña, con una cama angosta y una ventana que daba al viñedo. Instálate. Si necesitas algo, me dices, dijo y se fue, dejándome sola. Me senté en la cama, escuchando cómo crujían las tablas del suelo del otro lado de la pared. El silencio aquí era distinto, no como el de mi apartamento en Buenos Aires. No oprimía, más bien, abrazaba, dando espacio para pensar. Pero los pensamientos no llegaban. Cuando salí a la cocina, Manuel estaba de pie junto a la estufa, revolviendo algo en una olla. No se giró, pero dijo: "Y siéntate, ya casi está la cena". Me senté a la mesa, sintiéndome como una intrusa. Comimos casi sin hablar, verduras guisadas con carne, simples pero sabrosas. Le di las gracias, y él solo asintió, como si fuera lo natural. No fluía la conversación, pero su calma, sus movimientos tranquilos, la ausencia de prisa, me hizo sentir como si tomara un sorbo de agua tras una larga sed. No podía explicar por qué, pero cerca de él, por primera vez en meses, sentí que podía simplemente estar. No escribir, no justificarme, no buscar lo perdido. Solo estar. Cuando se levantó para recoger los platos, noté cómo miró mis manos sobre la mesa. Una mirada breve, sin insistencia, pero con algo más que simple curiosidad. Aparté los ojos, sintiendo que algo nuevo, aún sin forma, se movía dentro de mí. Manuel no dijo nada, solo fue al fregadero. Y yo me quedé ahí sentada, escuchando el agua correr, pensando que quizá esa calma ya era el comienzo de algo. Las mañanas en la casa de Manuel comenzaban temprano. Me despertaban los sonidos, el leve crujido de las puertas, el susurro del café cayendo en la cafetera, el ladrido distante de un perro más allá del viñedo. Pero no me apresuraba a levantarme. Me quedaba acostada, escuchando cómo la casa cobraba vida, esperando a que Manuel terminara sus rituales. No quería invadir su espacio, romper esa calma que parecía haber construido durante años. Siempre fui experta en pasar desapercibida, en las conversaciones, en los grupos, incluso en mis propios guiones, donde los sentimientos eran ajenos, y no míos. Cuando por fin salía a la cocina, Manuel ya estaba sentado en la mesa con una taza de café. Las herramientas, tijeras de podar, cuerda, un cuchillo pequeño, estaban cuidadosamente dispuestas a su lado, como si se preparara para algún tipo de ceremonia. Sobre la mesa había un cuenco con uvas, que dejaba ahí cada mañana para mí. Su aroma dulce se mezclaba con el polvo del viñedo, y yo tomaba una, como aceptando ese cuidado silencioso suyo. El primer día me sorprendió, le di las gracias, pero él solo se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. Casi no hablábamos. A veces preguntaba si había dormido bien, si no tenía frío en la habitación. Yo respondía brevemente, y ahí terminaba todo. Pero aquel silencio no era vacío. Era como una tela tejida de detalles, el sonido de la cuchara contra la taza, el crujido de la silla, la brisa ligera trayendo el olor a uva por la ventana abierta. Notaba cómo Manuel miraba sus propias manos cuando pensaba, como sus dedos, endurecidos por el trabajo, sostenían con cuidado el cuchillo al cortar el pan. En esos gestos había algo tranquilizador, como si supiera mantener el mundo en equilibrio. Una mañana, me quedé más tiempo de lo habitual en la mesa. Manuel ya se preparaba para ir al viñedo, pero se detuvo en la puerta. Si quieres, puedes venir conmigo. Hay cosas que vale la pena ver, dijo sin mirarme. Dudé. Quería decir que sí, pero temía que mi presencia rompiera ese ritmo invisible en el que él vivía. Quizá mañana, respondí en voz baja. Él asintió y salió, y yo me quedé sentada, sintiendo una ligera punzada de arrepentimiento. Más tarde saqué el cuaderno y traté de escribir un diálogo,
pero las palabras se deshacían como hojas bajo los pies. Arranqué la página con frustración, la rabia hirviendo en el pecho. Miré el viñedo, como el sol tocaba las hojas, y pensé en Manuel. En cómo él vivía aquí, en este mundo sin apuros, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Y en cómo yo, por el contrario, siempre me escondí detrás de las palabras, construyendo con ellas muros tras los cuales nadie veía a la verdadera yo. Los días pasaban lentamente, como si el viñedo marcara su propio tiempo. Me acostumbré al ritmo de la casa de Manuel, el café por la mañana, sus pasos tranquilos, el olor a tierra que impregnaba todo. Esa mañana, Manuel volvió a invitarme al viñedo. Su voz era tan calmada como siempre, pero en ella había un matiz apenas perceptible, un desafío suave, como si supiera que mi duda no era falta de interés. Lo miré, estaba de pie junto a la puerta, con las tijeras de podar en la mano, esperando mi respuesta. Está bien, dije, sorprendida por mi propia decisión. Asintió, y nos pusimos en marcha. El viñedo era más grande de lo que parecía desde el patio. Las hileras de vides se extendían, las hojas susurraban bajo la brisa, y el aire olía a sol y polvo. Manuel caminaba adelante, deteniéndose de vez en cuando para revisar una rama o ajustar un alambre que sostenía una parra. Yo lo seguía, intentando no quedarme atrás, sintiendo el calor de la tierra bajo los pies. Caminábamos sin decir palabra, pero no era incómodo, era parte del lugar. Finalmente, no aguanté más. No puedo escribir nada, dije, deteniéndome. Las palabras salieron de golpe, como un aliento que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Manuel se dio la vuelta. Su mirada era serena, pero atenta. Dejó las tijeras en el suelo y se sentó sobre un bajo muro de piedra que dividía las hileras. Quizás aún es demasiado pronto, dijo simplemente, mirando las hojas que se mecían bajo el sol. ¿Demasiado pronto para qué? Pregunté, sentándome a su lado. Para escribir, respondió. Porque dentro de ti todavía no se ha asentado. Todavía se mueve. No respondí de inmediato. Me quedé en silencio, escuchando el viento silbar entre las ramas. ¿Entonces, hay que esperar? Pregunté en voz baja. Siempre me apuré, añadí después de una pausa. En el trabajo. En las relaciones. Incluso con los sentimientos. Quería que todo tuviera forma, ya, enseguida. Algo que pudiera sostener. Mostrar. Demostrar. Él se encogió de hombros. Como el vino, dijo. Si lo embotellas demasiado pronto, se vuelve ácido. Pero si esperas, se convierte en lo que tiene que ser. Sin esfuerzo. Su voz era normal, sin tono de enseñanza. Como si hablara no de mí, sino de algo que conoce bien. Pero justamente eso me tocó, la verdad envuelta en sencillez. ¿Lucas viene aquí? Pregunté sin pensar, sin saber por qué era importante. Manuel me miró, sus ojos entrecerrados, como si intentara ver más allá de mis palabras. Y sentí que mis pensamientos se ralentizaban. Rara vez. Vive en otro ritmo. Yo alguna vez intenté alcanzarlo, ya no quiero. Lo dijo sin juicio, pero en sus palabras se intuía una historia entera, no la mía, pero de algún modo también mía. Lo miré, sus arrugas, sus manos sobre las rodillas, la calma que llevaba consigo como parte de su piel. Y por primera vez no vi al padre de Lucas, sino a un hombre que había vivido, amado, perdido, y que aún encontraba sentido en esas vides. Ese pensamiento me golpeó como una ráfaga de viento, inesperada, pero sin herida. Nos levantamos y seguimos caminando, pero algo entre nosotros había cambiado. Invisible, pero presente, como el primer sabor de un vino que aún no está listo, pero ya promete ser especial. El calor en Mendoza aumentaba cada día. Como si el sol quisiera poner a prueba a quienes se atrevieran a quedarse afuera. Me refugiaba en la casa, buscando sombra, pero el aire igualmente quemaba la piel, empapaba la ropa con sudor salado. Ese día llevé una camisa ligera, delgada, casi transparente, que apenas cubría los hombros. No había en ello ninguna intención, nada pensado para llamar la atención. Era simplemente el calor imponiendo sus propias reglas, y yo obedecía.
Estaba seleccionando uvas que Manuel había traído del viñedo. Su jugo dejaba marcas en mis dedos, como un recordatorio de que seguía aquí, en su mundo, sumergida ya en este ritmo. Manuel entró de repente. Escuché sus pasos, pero no me di la vuelta, pensando que solo vendría a buscar algo y se iría, como tantas veces antes. Pero se detuvo. Sentí su mirada, no pesada, no invasiva, pero tan presente que me hizo quedarme quieta. Giré la cabeza. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante el tiempo pareció encogerse, dejando solo a nosotros dos en esa pequeña cocina. En su mirada no había nada burdo ni inapropiado, solo atención, profunda e inesperada, como si por primera vez me viera de verdad. No como la esposa de Lucas, ni como una invitada que ocupaba su espacio, sino como yo, Emilia, con todas las grietas que tan cuidadosamente había escondido. Sentí como el calor me subía a las mejillas, pero no era vergüenza. Era la conciencia de que alguien me estaba mirando de una forma que hacía mucho no permitía. Él apartó la mirada primero, tomó un vaso del estante y se sirvió agua. Hoy hace calor, dijo, como si nada hubiera pasado, pero su voz era un poco más baja de lo habitual. Asentí, volviendo a las frutas, y murmuré algo sobre el clima. Mis manos temblaban al retomarlas, y traté de concentrarme, como si eso pudiera devolverme a la realidad. Manuel salió, y me quedé sola, escuchando los latidos de mi corazón. No fue una escena que pudiera describir en un guión, no hubo gestos dramáticos, ni palabras que lo cambiaran todo. Pero ese momento estaba vivo, era real, y dejó en mí una huella, como una pisada en la tierra húmeda. Me sentí visible, no como parte de la historia de alguien más, no como sombra de Lucas ni como autora de sentimientos ajenos, sino como mujer, cuya presencia tiene peso. Terminé de limpiar las uvas y me senté a la mesa, mirando mis manos. Eran las mismas de siempre, pero ahora las sentía distintas, como si, por fin, me pertenecieran. Afuera, el viñedo se mecía con el viento, y yo pensaba en Manuel, en cómo vio más de lo que yo había querido mostrar. Y en que, tal vez, yo misma estaba empezando a verme de otra manera. Ese día estaba sentada en la mesa, aferrada a la laptop como si fuera el último ancla que me mantenía a flote. Los dedos me vibraban de tensión, pero no pulsaba ninguna tecla. Escribir siempre había sido mi manera de respirar, no solo un trabajo, sino una prueba de que existo, de que mis pensamientos tienen forma, de que puedo reunir el caos y convertirlo en algo entero. Cada guión era mi reto al mundo, miren, puedo hacer que sientan. Pero ahora, cuando las palabras no venían, sentía que no perdía solo historias, sino también a mí misma, esa parte que sabía cómo ser útil, cómo estar viva. Esa tarde decidí mostrarle a Manuel un fragmento de guión. No sé por qué lo elegí a él, alguien que, al parecer, nunca había necesitado palabras para explicarse. Quizá porque él no me pedía que fuera otra persona. Quizá porque su calma me hacía querer ser honesta. Abrí un archivo con una escena de amor escrita tiempo atrás en Buenos Aires. La protagonista bajo la lluvia, confesándose, con la voz temblorosa pero sincera. Alguna vez me sentí orgullosa de esa escena, pero ahora me parecía ajena, como escrita por alguien que solo conocía el amor de oídas. Manuel estaba sentado frente a mí, con un vaso de agua que no había llegado a beber. Empujé el portátil hacia él, tratando de disimular el temblor de mis manos. Léelo. Quiero saber qué piensas, dije, y mi voz sonó más cortante de lo que quería. Él me miró, alzó apenas las cejas, pero no preguntó nada. Solo se inclinó hacia la pantalla. Leyó despacio, y yo lo observaba, intentando adivinar qué pensaba. Manuel no era escritor, pero sabía que no diría nada solo por decirlo. Cuando empujó el portátil hacia atrás, su expresión era seria, pero no dura. Está bien escrito, dijo. Sentí un alivio que se rompió enseguida con lo que vino después. Pero no está vivo. Es como un vino que aún no ha madurado. Parpadeé, sin saber qué responder. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con la voz temblorosa entre el orgullo herido y la necesidad de saber. Se recostó contra el respaldo de la silla, mirando a un punto más allá de mí. Hay palabras, hay emoción, pero no son tuyas. Escribes como si tuvieras miedo de sentir eso tú misma.
Sus palabras fueron como una flecha lenta, pero certera. Quise defenderme, decir que no entendía, que era solo un borrador. Pero mis labios no se abrieron. Porque tenía razón. Escribí esa escena para huir de mí, para esconderme tras personajes que podían amar de formas en las que yo no me atrevía. Escribir había sido mi escudo. Pero ahora se agrietaba. Y todo lo que había contenido, dudas, miedo a no ser suficiente, deseo de ser más de lo que soy, empezaba a filtrarse. Manuel se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo por encima del hombro: intenta escribir lo que conoces. Me quedé ahí, mirando la pantalla donde parpadeaba el cursor. Sus palabras no eran una crítica. Eran una invitación que no esperaba. Y por primera vez, no pensé en cómo recuperar las palabras, sino en qué quería decir. No para otro. Para mí. La noche era cálida, y no lograba dormir. Dándome vueltas en la cama angosta. El aire de la habitación se sentía espeso. Como si estuviera impregnado de vino y polvo del viñedo. Me levanté, caminé descalza por el pasillo oscuro hacia el baño, sin encender la luz. El agua prometía frescura, la posibilidad de lavar no solo el calor, sino también los pensamientos que zumbaban en mi cabeza desde la conversación con Manuel. Sus palabras, intenta escribir lo que conoces, giraban dentro de mí como una piedra que no encontraba su lugar. Abrí la llave, y el agua comenzó a correr, llenando la tina. El vapor se elevaba, girando en el aire, y yo me metí bajo el chorro, sintiendo como la tensión en los hombros comenzaba a ceder. No cerré la puerta, ni siquiera lo pensé. En la casa de Manuel me sentía segura, como si las paredes mismas protegieran mis límites. Me quedé bajo el agua, con el rostro alzado, pensando en qué sabía yo, realmente. ¿Del amor? ¿De la pérdida? ¿De mí? Todo lo que sabía parecía borroso, como un reflejo en un espejo empañado. No escuché los pasos de Manuel al principio. Eran suaves, pero firmes, como siempre que se movía por la casa. Me di vuelta, con las manos en la nuca. El agua deslizándose por mi piel. Él estaba de pie en el umbral. Su silueta recortada contra el fondo oscuro del pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Y sentí como el tiempo se volvía denso, como si el agua del grifo comenzara a caer más lenta. Su mirada se sostuvo más de lo que permite la cortesía. Pero en ella no había sorpresa ni incomodidad, solo algo profundo, innombrable. ¿Qué hizo que mi respiración se detuviera por un momento? No dijimos una palabra. No me moví, no bajé la vista. Y él tampoco cruzó el umbral. El vapor entre nosotros oscilaba como una cortina invisible. Pero en lugar de ocultar, revelaba. No era deseo en el sentido crudo. No era algo que pudiera etiquetarse o explicarse. Era reconocimiento, suyo, mío, nuestro. De que ambos estábamos vivos. Que nos veíamos no como sombras o roles, sino como personas que respiran, sienten, existen. El momento duró. Y no sabía si alguno daría un paso, hacia adelante, hacia atrás, o si simplemente permaneceríamos ahí. El vapor se hacía más espeso. El agua seguía corriendo. Y todo lo que existía era su mirada, que me sostenía como el aire justo antes de la tormenta. A la mañana siguiente me desperté temprano, cuando el sol aún no se alzaba sobre el viñedo. Me quedé mirando las sombras en el techo, sintiendo como el momento de anoche en el baño seguía latiendo dentro de mí, como una huella en el vidrio. No era culpa, ni vergüenza. Lo que ocurrió, sin nombre, sin forma definida, pero verdadero. Se sentía como el calor que queda en la piel después de un roce. No buscaba analizarlo, ni reducirlo a partes como un guión. Ese episodio era frágil, y lo sostenía dentro de mí con cuidado. Como si pudiera romperse si lo miraba demasiado de cerca. Me levanté despacio, sintiendo como cada movimiento tenía un eco. Como si el cuerpo aún estuviera procesando lo que, la noche anterior, había aceptado en silencio. En la cocina, Manuel ya estaba. Como siempre, todo en su lugar. La taza. La cafetera.
Las uvas. Como si la noche no hubiese cambiado nada. Pero cuando entré, no me miró de inmediato. Solo cuando me senté a la mesa, una mirada breve, casi de paso. Y en ella no había preguntas. Había algo más parecido a un acuerdo. No volveríamos a lo que no necesitaba palabras. Buenos días, dijo él. Y su voz era serena. Pero sentí una leve tensión en ella. Como una grieta oculta bajo la hierba. Asentí, me senté y tomé la taza, apretándola más de lo necesario. Mis dedos vibraban, como si recordaran algo que no sabía nombrar. Tomábamos el café. Y al principio hubo una incomodidad. No pesada. Pero presente. Como una respiración contenida antes de una frase. Manuel miraba sus manos sobre la mesa. Yo fingía interesarme por las cortinas que el viento movía suavemente. Pero poco a poco. Los pequeños gestos nos devolvieron al ritmo habitual. El tintineo de la cuchara contra la taza. El olor del café llenando la cocina. El crujido de la silla cuando me eché hacia atrás. Esos sonidos eran un puente. Que nos traía de vuelta a quienes éramos la mañana anterior. El anfitrión y la huésped. Dos personas que compartían el desayuno sin hacerse preguntas innecesarias. Voy a calor otra vez, dijo Manuel, sirviéndose más café. Su voz ya sonaba como siempre. Y sentí alivio. Como si hubiéramos pactado no tocar lo que pasó. Y sí, parece que sí, respondí, y mis labios esbozaron una leve sonrisa. Seguimos desayunando. Y todo era como antes. Él organizaba sus herramientas. Yo lavaba los platos. Pero en esa rutina había algo nuevo. Invisible, pero presente. Como una sombra que cae sobre la tierra justo antes del atardecer. Tomé un lápiz y papel. Escribí unas palabras. Pero me parecieron ajenas. Y las dejé de lado. Sintiendo en el pecho una leve inquietud. Mis pensamientos zumbaban. No sobre guiones. Sino sobre lo que estaba sintiendo. Lo de anoche no me había cambiado por completo. Pero me había dado algo. No una respuesta. Sino una pregunta que quería hacerme. ¿Qué puedo crear, si dejo de esconderme detrás de historias ajenas? Miré el viñedo. Las hojas temblaban bajo el viento. Y pensé que quizás escribir no se trataba de explicarlo todo, sino de permitirme simplemente ser. Manuel pasó con el podador en la mano. Y de repente le pregunté. ¿Dudas alguna vez de lo que haces? Se detuvo. Me miró. Y sus ojos se entrecerraron, como si buscara qué había detrás de mi pregunta. A todos los días, respondió. Y su voz fue suave, pero firme. Pero dudar no es el final. Es solo parte del camino. Asintió, como quien pone un punto final. Y se fue hacia el viñedo. Salí al porche. Sintiendo como sus palabras se asentaban en mí. Como la arena después de una ola. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba saberlo. Volví a la cocina. Me senté a la mesa. Donde aún estaba mi taza. Y la toqué. Como si pudiera guardar el calor de esa mañana. Algo dentro de mí se movía. No listo. Pero vivo. Como una vid que aún espera su momento. El teléfono sonó a media tarde. Cuando el aire ya no quemaba. Sino que apenas acariciaba la piel. Un aliento cálido y tardío. Estaba sentada en el porche con una taza de café que hacía rato se había enfriado. Mirando el viñedo. La luz caía en ángulo, haciendo que las hojas brillaran desde dentro. En la pantalla apareció un nombre, Lucas. No contesté de inmediato. Dudé. Me pregunté si quería escuchar su voz justo ahora. Pero pulsé aceptar. Hola, dije. De Emilia, ¿cómo estás allá? Su voz era familiar. Suave, un poco cansada. Como si acabara de levantarse del sofá. Como siempre en las llamadas de la tarde. Antes podía percibir su estado de ánimo desde la primera palabra. Ahora,
Solo escuchaba la superficie. Como un eco en un apartamento ajeno. Habló mucho. Sobre Lisboa, sobre las calles estrechas que olían a café y mar, sobre el trabajo. Sobre cómo no podía dormir porque el aire acondicionado del hotel era muy ruidoso. Yo escuchaba, mirando el viñedo. Notando que ya no imaginaba sus palabras como antes. Solo oía su voz. Sin imágenes. Sin ganas de atrapar ese momento en la memoria. ¿No te aburres ahí?, preguntó. Un pueblo, silencio, una casa ajena. No. Aquí hay paz. Y eso me viene bien, respondí. ¿Y mi padre? ¿No se queja mucho? Sonreí levemente. No por Lucas. Sino por el recuerdo de Manuel. Que cada mañana dejaba en la mesa un cuenco de uvas. Como su manera de decir, estás aquí y está bien. Es callado. Pero hay algo en eso. No interpreta. Eso tranquiliza. Y te extraño, dijo Lucas, de pronto, bajando el tono. Me quedé quieta. No porque no esperara esas palabras. Sino porque no sabía cómo responderlas. Podía decir algo como, yo también. O te echo de menos. Pero habría sido mentira. Y estaba cansada de inventar frases correctas. Miré el viñedo. Donde entre las hileras se movía lentamente Manuel. Desde lejos, parecía parte del paisaje. Como una rama vieja que sabe a dónde crecer. No tenía prisa. Y eso tenía sentido. Lo sé, dije por fin. Después, el silencio. Pero no uno que aprieta. Un silencio que ordena. Como una piedra que giraste 1000 veces en la mano. Y finalmente decides dejar. No con rabia. Con claridad. Seguimos hablando un poco más. Sobre cosas que no cambiaban nada. Respondí como en automático. No con frialdad. Con calma. De entonces, hablamos, dijo él. Y respondí igual. Cuando la llamada terminó. Me quedé unos minutos más con el teléfono en la mano. Pensando en lo extraño que era sentirse ligera después de una conversación. Como si me hubieran cancelado una obligación. Como si ya no tuviera que ser la que sostiene. La que espera. Dejé el teléfono sobre la mesa. Toqué la taza, estaba fría, como mis dedos. Un viento suave pasó y las hojas del viñedo susurraron. Como algo cercano. Me levanté y caminé por el patio. La tierra bajo los pies estaba tibia. Con una textura suave, arenosa. Manuel ya se había perdido entre las vides. Sabía que no llamaría a Lucas pronto. ¿Y si él no volvía a llamar? No lo llevaría conmigo como una carga. No porque se hubiera vuelto un extraño. Sino porque yo ya no era la mujer que esperaba. Estaba de pie junto a la cerca. Sosteniendo una rama de vid que Manuel había dejado sobre la mesa. El sol se alzaba sobre las montañas. Y su luz se posaba sobre las vides. Como si las pintara con acuarela. Habían pasado 2 días desde la llamada de Lucas. Pero su voz, antes tan familiar. Y ahora lejana. Como el eco en una habitación vacía. Ya no me retenía. No lo extrañaba. Y ese descubrimiento, aunque abrupto, me dio un espacio donde podía respirar. Mendoza. Su olor a tierra. Los movimientos pausados de Manuel. Ese momento fugaz envuelto en vapor. Habían despertado en mí algo que aún no sabía nombrar. Pero que ya no quería esconder. Manuel regresó del viñedo. Con una canasta llena de uvas todavía calientes por el sol. Vi cómo detenía un momento la mano sobre el borde del cesto. Como si dudara antes de dejarlo en el suelo. Su presencia. Nunca invasiva. Más bien tejida en los hilos mismos de esa casa. Me hizo sentir que debíamos hablar. No porque alguien exigiera respuestas. Sino porque ambos sabíamos que hay cosas que es mejor nombrar. Antes de que se disuelvan en el aire. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando al banco de madera junto a mí. Asentí,
Y se sentó. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, descansaban sobre las rodillas. Y noté cómo apretaba los dedos, como buscando un punto de equilibrio. Esperaba que él hablara primero. Pero miraba las vides, con los ojos entrecerrados, como si viera más allá de las plantas. Quizás algo dentro de sí mismo. O dentro de nosotros. No lo planeé, Emilia, dijo por fin. Y su voz era suave, como el polvo que se asienta tras el viento. Hace mucho que no me permitía estar así, tan cerca. Me resultaba más fácil, hacer. No sentir. Guardó silencio. Pero en su pausa no había duda. Sino memoria. De esas que duelen no con filo, sino con profundidad. No respondí enseguida. Sentía que cualquier palabra podía romper ese frágil espacio que sosteníamos entre los dos. Sin nombre, pero vivo. Y yo tampoco lo busqué, dije por fin. Pero, no me arrepiento. Fue verdadero. Miraba al frente, no a él. Y solo después me atreví a añadir. Fuiste el primero que no me pidió ser algo. Ni decir lo correcto. Solo estuviste. Él giró el rostro hacia mí. No de forma brusca. Sino como un rayo de sol sobre el agua. Que provoca un leve temblor. En sus ojos había claridad. No como pregunta. Sino como respeto. Me alegra que no nos estemos escondiendo, dijo. Y sus labios se movieron en una sonrisa leve. Más alivio que alegría. Es más de lo que esperaba. No sé qué fue, susurré. Pero por primera vez no me sentí ajena en mi propia historia. Manuel inclinó un poco la cabeza. Y en sus ojos no había sorpresa. Solo una especie de reconocimiento. Como si ya lo hubiera escuchado antes. Aunque hacía mucho. Y siempre fuiste parte de ella, dijo. Solo que antes, estabas en silencio. Asentí. No por conformidad. Sino por verdad. No porque quisiera creerlo. Sino porque, por primera vez, tenía sentido. Manuel volvió a mirar el viñedo. Como si comprobara que todo seguía en su sitio. Después me miró. ¿Sabes? No creo que sea algo que haya que retener. Pero, se puede recordar. Si quieres. Pausó. Y añadió, ya más bajo, casi con una sonrisa. Cuando estés de nuevo entre el ruido de la ciudad. Recuerda cuán quieto era aquí. Eso se queda contigo. Cuídate. ¿Y tú? Gracias, dije. Y fue suficiente. No intentamos corregir nada. Ni alargarlo. Solo lo dejamos así. Un momento sin forma fija. Pero que nos había cambiado. Él se levantó. Tomó la canasta. Y entró a la casa. Yo me quedé junto a la cerca. Sosteniendo la rama de vid. Toqué los granos, sintiendo su firmeza. Y pensé en Lucas. En cómo se había convertido en parte del paisaje que se pierde en el horizonte. Y en Manuel. Que sin saberlo. Me había dado un espejo. Donde comencé a ver mi reflejo. Me senté en el porche con el cuaderno sobre las rodillas. Girando el bolígrafo entre los dedos. Pero sin escribir. Solo lo sostenía. Y eso ya era más de lo que había podido hacer hacía unas semanas. No tenía una idea clara. Ni una trama. Ni diálogos. Solo una sensación nueva. Algo dentro de mí se había movido. Sin ruido. Sin drama. Pero con certeza. Escribí unas palabras. No importantes. No de portada. Solo para comprobar, puedo. Y no quería detenerme. Manuel salió con su cuchillo de podar. Como siempre. Se detuvo en el umbral. Como si recordara algo. Me miró, breve, tranquilo. Le sonreí. No porque debía. Sino porque, dentro de mí, se sentía un poco más liviano. Y eso ya era suficiente. Para seguir adelante.
Esa noche no lograba dormir. Parecía que mi cuerpo ya se había habituado al ritmo lento de Mendoza. Al café de las mañanas. A recorrer las hileras de vid. A la sombra que caía desde el techo a las 3 de la tarde. Pero por dentro algo latía con una inquietud suave. No era dolor. Ni ansiedad. Era un movimiento nuevo. Como la primera bocanada de aire tras haber buceado mucho tiempo. Aún no sabes cómo respirar así. Pero ya no puedes vivir sin ello. Salí descalza al patio. La tierra aún conservaba el calor del día. Pero el viento nocturno enfriaba la piel. Como una compresa sobre la fiebre. La noche mendocina respiraba tranquila. Los perros no ladraban. Los viñedos se extendían en masas oscuras detrás de la casa. Y parecía que incluso ellos esperaban algo. Caminé por el patio. Como queriendo comprobar, estoy aquí. Esto no es una invención. No es una pausa. No es una huida. Es parte de mi vida. Recordé todo. No como escenas sueltas. Sino como esas pequeñas cosas que antes siempre quedaban fuera de foco. El goteo del agua en la cocina mientras lavaba los platos. Su mirada que no quemaba, sino contenía. El olor del polvo mezclado con sudor tras caminar entre las vides. En todo eso. Sorprendentemente. No me sentía una invitada. Sino alguien presente. Por primera vez. No solo testigo. Sino parte. Allí, en mi vida de antes. Vivía rápido. No dejaba espacio para habitar las cosas. Solo para describirlas. Cada emoción, procesada. Estilizada. Reducida a un encuadre de escena. Cada yo, un papel que debía gustar. Y cuando Lucas desapareció del plano conmigo. No fue a él a quien perdí. Sino a mí. A la que no sabía hacia dónde mirar en la toma si no tenía con quien compartirla. Y ahora. Era otra. No por algo enorme. No por una sola escena o una sola mirada. Sino por lo pequeño. Y todas esas pequeñas cosas, como gotas. Se habían juntado en algo más grande. Al volver a la habitación. No me acosté. Me senté en la mesa, con papel y bolígrafo. Sin encender la luz principal. Solo la lámpara. Su luz amarilla formó un círculo cálido. Como un abrazo de papel. Tardé en empezar. No porque no supiera cómo. Sino porque sabía que este texto era distinto. No un borrador. No un ejercicio. No un encargo. Esto era lo que venía gestándose dentro de mí todos estos meses. Lo que latía bajo la piel mientras yo callaba. Escuchaba. Sentía. Huía. Me quedaba. Y supe. Esta vez no escribiría como guionista. Escribiría como alguien que ya no se calla. Y escribí. A veces las historias no quieren escribirse. Permanecen años dentro de una. Después de esas frases me detuve. No por cansancio. Sino porque lo que venía después ya era otra historia. No sobre una protagonista. Sino sobre mí. No inventada. No pulida. Sino verdadera. Respiré hondo. Y con una sonrisa leve, casi invisible. Dejé la fecha en la hoja y el título. Comienzo.